El autoengaño espiritual. Base bíblica, Santiago 1 del 22 al 25. En el mundo antiguo, era común para las personas el escuchar a un maestro. Pero si tratabas de seguir al maestro y vivir lo que él dijo, entonces eras llamado un discípulo de dicho maestro. El maestro de maestro, Jesús, utilizó el mismo punto para concluir su gran sermón del monte. Él dijo que aquel que escuchaba la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena, pero el que escuchaba la palabra de Dios y la hacía era como un hombre que edificó su casa sobre la roca y la cual podía soportar las inevitables tormentas de la vida y la eternidad. Los que profesan ser cristianos y oyen la palabra sin obedecerla, cometen un serio error espiritual. Cualquier respuesta al Evangelio que no incluya la obediencia, es engaño de sí mismo. Si una confesión de fe en Cristo no da por resultado una vida transformada, que siente hambre y sed de la palabra de Dios y que desea obedecer esa palabra, es una simple confesión. No podemos conformarnos únicamente con escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. No basta con tener conocimiento de la palabra, debemos vivir de acuerdo a ella, tomando acciones e implementando lo que aprendemos. Cualquier respuesta a la palabra que no sea la obediencia fiel es autoengaño. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene en nuestra conducta y nuestras actitudes. ¿Pone usted en práctica lo que ha estudiado? El apóstol advierte sobre el peligro de engañarnos a nosotros mismos, si solo escuchamos la palabra de Dios pero no la ponemos en práctica. Si solo somos oyentes y no actuamos de acuerdo a lo que hemos escuchado, estamos engañándonos a nosotros mismos. Es como engañarnos con una falsa seguridad de estar cerca de Dios sin vivir de acuerdo a sus enseñanzas. En Lucas 8:2. Jesús está respondiendo a aquellos que le informaron que su madre y sus hermanos estaban afuera buscándolo. Jesús utiliza esta oportunidad para enseñar una lección importante sobre la verdadera familia de Dios. Jesús declara que sus verdaderos familiares son aquellos que no solo oyen la palabra de Dios, sino que también la obedecen y la ponen en práctica. Jesús está enfatizando que la relación de parentesco más crucial y valiosa no es simplemente biológica, sino espiritual. Quienes escuchan y obedecen la palabra de Dios demuestran que son parte de la verdadera familia de Jesús. A fin de explicar el autoengaño espiritual, Santiago emplea una analogía sencilla: si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Se compara a alguien que solo escucha pero no obedece, con alguien que se mira en un espejo y luego se va y se olvida de cómo se veía. No estamos aprovechando su poder para transformarnos y crecer espiritualmente cuando no aplicamos la palabra. En cambio, Santiago, en el versículo 25, nos refiere a la persona que mira atentamente a la palabra de Dios, la perfecta ley, la de la libertad, la examina para descubrir su significado más profundo y completo. Para él no es un simple ejercicio de curiosidad, como ocurre con la persona olvidadiza que acaba de mencionarse. Cuando descubre una verdad, persevera en ella, entendiendo que este es el propósito por el que el Señor la reveló a los hombres. ¿Qué debemos hacer para no vivir en el autoengaño espiritual? 1. Escucha y estudia la palabra de Dios, dedica tiempo regularmente para leer y meditar en la Biblia. Asegúrate de estar recibiendo enseñanza bíblica sólida y busca comprender el significado y la aplicación de los pasajes que lees. 2. Aplica la palabra en tu vida diaria, no permitas que la escritura sea solo teoría o conocimiento intelectual. Reflexiona sobre cómo puedes vivir de acuerdo con lo que has aprendido de la palabra de Dios y aplica los principios en tu vida cotidiana. 3. Obedece los mandamientos de Dios. La palabra de Dios contiene instrucciones claras sobre cómo deberíamos vivir como creyentes. Es importante que obedezcamos los mandamientos y los principios de la Biblia, buscando vivir en obediencia a Dios y en conformidad con su voluntad.
4. Evita el autoengaño. Santiago advierte que aquellos que solo escuchan la palabra pero no la ponen en práctica, se engañan a sí mismos. Examine tu vida y asegúrate de que no estés engañándote pensando que eres espiritual solo porque tienes conocimiento bíblico, sino que estás demostrando la transformación y obediencia en tu vida diaria. 5. Busca la comunión y el apoyo de otros creyentes. Es útil rodearse de otros creyentes comprometidos y activos en la fe. Busca oportunidades para estudiar y discutir la palabra de Dios juntos, compartiendo tus experiencias y desafíos en la aplicación práctica de la palabra. Al someternos a estas aplicaciones obtendremos varios beneficios. 1. Crecimiento espiritual. Al practicar la palabra de Dios, crecemos en nuestra relación con Él. A medida que obedecemos sus mandamientos y aplicamos sus enseñanzas, nuestro amor y conocimiento de Dios se profundizan, lo que nos lleva a una mayor cercanía y comunión con Él. 2. Sabiduría y dirección. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y orientación para nuestra vida cotidiana. Cuando practicamos la palabra, adquirimos discernimiento y entendimiento, lo que nos ayuda a tomar decisiones sabias y a encontrar el camino correcto en las situaciones que enfrentamos. 3. Transformación personal. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. A medida que la aplicamos, somos renovados en nuestro pensamiento y en nuestras actitudes. Nuestro carácter se moldea a imagen de Cristo y experimentamos crecimiento en virtudes como el amor, la paciencia, la humildad y la generosidad. 4. Paz y consuelo. Practicar la palabra de Dios nos fortalece espiritualmente y nos da una sensación de paz y seguridad. Nos ayuda a confiar en la providencia y el plan de Dios para nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades. La palabra también nos consuela y nos da esperanza en tiempos de aflicción. 5. Bendición y prosperidad espiritual. La palabra de Dios nos promete bendiciones y prosperidad cuando la obedecemos. No solo nos bendice en aspectos espirituales, sino también en áreas como nuestras relaciones, nuestras finanzas y nuestra salud. Dios promete recompensar la obediencia y la práctica de su palabra. Suscríbete para seguir compartiendo más contenido que edifique en tu vida.